quedamos con la enseñanza de fundamentos de la fe por medio de nuestro hermano Ricardo. Dios les bendiga. Es un gozo estar una vez más con ustedes. Tenía ya un par de meses de no compartir aquí en la iglesia y de verdad es un privilegio, especialmente cuando se hablan de temas de la fe, que son los que nosotros tenemos. Recuerdo que la última vez que compartí fue justamente también sobre uno de los fundamentos de la fe que tenemos, que fue de Dios, y esta vez vamos a hablar de otro fundamento que tenemos como iglesia, y ese es la iglesia y su misión. Quisiera, antes de compartir, darle gracias a todos aquellos que siempre oran por nuestro ministerio, aquellos que oran por las misiones, y también aquellos que estuvieron orando por mi esposa y por mi hijo que ya está en casa. Primero Dios, más adelante vamos a presentarlo acá. Algunos dicen que nos hemos puesto de acuerdo con el hermano Alan, pero fue así de pronto, ¿verdad? El de nosotros se llama Lucas Alejandro. Yo sé que el de Alan es Lucas Benjamín, ¿verdad? Y primero Dios, pronto los van a ver aquí corriendo también. Vamos entonces ahora a eso de los fundamentos, y déjenme decirle que lo que vamos a compartirle, lo que hemos estado compartiendo con ustedes los días viernes, son las cosas que nosotros como asambleas de Dios creemos. Así que si usted desconocía esto, tiene que preocuparse, porque de verdad, al hecho de convertirse en un hijo de Dios y hacer parte de esta iglesia, usted se supone que debe de creer y tomar esto como parte suya. Y hoy vamos a hablar sobre la iglesia y su misión, y vamos a hacer algo. Yo voy a pedirle a los que están de este lado que me ayuden buscando ustedes Efesios capítulo 1 versículos del 22 al 23. A los que están aquí al centro, que busquen Efesios capítulo 2 versículo 22, y a los que están de aquí del otro lado, que busquen Hebreos capítulo 12 versículo 23. Vamos a ver un poco de la base bíblica de esta doctrina que nosotros tenemos, que es la iglesia y su misión, o la misión en sí de la iglesia. Para comenzar, mientras usted está buscando esa parte de la Biblia, y ya vamos juntos a dar lectura, quiero preguntarles, ¿qué es lo que ven en la foto? La iglesia. ¿Seguros? Y algunos dicen el templo. Bueno, ya vamos a ver, porque vamos a ver ahora quién es la iglesia. Vamos a leer primero, pongámonos todos de pie para dar lectura a la palabra. Y vamos a leer primero lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta dice que es su cuerpo, en la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ponga atención, la iglesia son todos aquellos que están sometidos a la voluntad de Cristo. Número 1. 2, la iglesia, ahora es con los que están aquí, los que buscaron Efesios capítulo 2 versículo 22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. O sea que para ser iglesia, en nosotros habita el Espíritu de Dios. Y los que están ahora aquí de este otro lado, en Hebreos capítulo 12 versículo 23, dice: a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. La iglesia son todos aquellos que están sometidos al Señor, todos aquellos en los cuales habita el Espíritu de Dios, y todos aquellos que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, Dios, queremos seguir conociendo más sobre nuestra fe, Dios, aquello en lo cual nosotros hemos creído. Y queremos ahora, Padre, entender cuál es nuestra misión como iglesia. Entender, Cristo Jesús,
de que nosotros somos la iglesia, no el lugar donde estamos. Que damos gracias a Dios por este templo hermoso que nos ha regalado, pero que nosotros, oh Dios, somos esa iglesia, la cual, oh Dios, tú anhelas que viva sometida a su voluntad, que tenga un cuerpo, Dios, en el cual habite tu espíritu, y que sea una iglesia, Señor, que ha confesado sus pecados delante de ti y que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para comenzar, hay algo que hay que dejar bien en claro. Esto es el templo y nosotros somos de verdad. Amén. ¿Vive sometido a la voluntad de Dios? Como dos amén escuché. ¿En usted habita el Señor? ¿Tiene a Jesús en su corazón? ¿Ha confesado sus pecados delante de Él? Amén. Nosotros somos entonces la iglesia. La iglesia, ese lugar es hermoso. Gracias a Dios por el templo en el cual nosotros ahora estamos acá. Damos gracias a Dios por todo lo que tenemos aquí, el centro de alcance, la clínica, lo bonito que es el lugar, el parqueo, que tenga todas estas cosas. Eso hace muy bonito este templo. Pero lo que hace especial este lugar somos cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos. Mira el que está al lado suyo y dígale: tú eres lo más especial que hay en este templo. Hay algunos bien contentos, le dijeron al que estaba al lado suyo. Felices, ¿verdad? Que tenía al lado suyo alguien a lo mejor que le agrada mucho. No, de verdad ustedes, la persona por la cual este templo se vuelve especial. Este templo no valdría en nada la pena si aquí no hubieran personas que están sometidas al Señor, a su voluntad, si no hubieran personas en las cuales mora el Espíritu de Dios y personas que hayan confesado sus pecados y que sean salvas. Debemos de entender de que nosotros somos los que formamos eso que se llama como el cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros pertenecemos a esta iglesia y que cada uno de nosotros es tan importante para el Señor que si este lugar no contara con cada uno de nosotros, en nada valdría la pena. Hay muchos lugares, otros países, donde hay iglesias hermosas. Templos hermosos. Pero solo son esos, son templos. Son lugares donde han quedado como de recuerdo. Si usted va, por ejemplo, también algunas zonas aquí en Santa Ana, usted va a ver unas casas muy bonitas, porque en Santa Ana hay muchas personas que hubo un tiempo donde aquí había una mejor economía y muchas personas construyeron unas casas hermosas con piscina y otras cosas, y muchos de ellos se fueron para Estados Unidos después con la guerra y otras cosas, y sus casas han quedado abandonadas. ¿De qué sirve una casa tan bonita si no tiene quien la habite? Lo mismo pasa también con las iglesias. Esta iglesia es muy linda, este templo es muy lindo, pero sin usted no vale la pena, porque usted es la iglesia. Ahora vamos a algo importante: la misión que nosotros tenemos como iglesia para cumplir. Como iglesia, nuestro pastor puso una misión específica que siempre está de este lado y que de seguro ya muchos de ustedes ya antes han leído, y debemos de entender que esto que está ahí fue algo no solamente que se le ocurrió a Pastor Kenton, sino pensando en lo que de verdad bíblicamente la visión de la iglesia, se creó lo que está ahí. Y vamos a ver un poco entonces bíblicamente lo que Dios desea que una iglesia haga, lo que una iglesia tiene como misión. Déjeme decirle que no es lo mismo una misión que un propósito, porque todos venimos a este lugar con el propósito de alabar a Dios. Amén.
Y eso es algo hermoso. Venimos también con el propósito de convivir como hermanos, de orar juntos, de recibir algo del Señor. Y eso es lindo. Pero usted y yo tenemos una misiones específicas de parte de Dios, las cuales debemos de cumplir. La primera misión que Dios nos plantea es ser una agencia de Dios para la evangelización del mundo. Hechos 1:8 nos habla un poco sobre el hecho de cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo, que cuando ella iba a ser llena, que debía de ser testigos para todo el mundo de lo que Dios había hecho en sus vidas. Mateo 28, 19 y 20 nos habla también cuando Jesús les comisionó a sus discípulos para ir a ser discípulos a las naciones, para que se multiplicaran ellos. Y igual Marcos 16:15 trata lo mismo del hecho de evangelizar. Dios quiere que nosotros como iglesia nos encarguemos de decirle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa es una misión que nosotros hemos compartido muchas veces. Pues gracias a Dios somos una iglesia que cree en las misiones, somos una iglesia que creemos en el evangelismo y que estamos acostumbrados a escuchar de esta misión que tenemos como iglesia. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros vivimos cumpliendo esta misión? Quiero que se pregunte, ya pasaron de este año 5 meses. Trate de pensar a cuántas personas le ha hablado de Cristo en estos 5 meses. ¿Cuántas personas? Piense por un instante. ¿Será que le ha hablado al menos a unas 10 personas? ¿Será que le ha hablado a 5 personas? Y si en estos 5 meses usted no le ha hablado a nadie de Cristo, estamos fracasando en nuestra misión como iglesia. Pues Dios anhela, y no solo anhela, sino que nos da el mandato de hacer esto. Nosotros no podemos ser una iglesia de que se encierra aquí para hablar de las maravillas de Dios. Miren qué lindo el testimonio, por ejemplo, que ahora comentaba aquí Cristian. Pero ese testimonio, para nosotros a veces como hijos de Dios, algunos dicen, bueno, otro milagro. Algunos pueden verlo así. Pero si ese testimonio, Cristian se lo puede contar a otras personas que aún no han puesto su confianza en el Señor, ese testimonio puede motivarles a poner su fe en Cristo para encontrar las cosas que anhelan. Por lo cual, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no debe de ser algo que muera en este lugar. No debe de ser algo que se acabe aquí. Porque si se acaba aquí en la iglesia y no volvemos a decir nada de lo que está pasando aquí, la gente que está afuera va a vivir con esa necesidad y automáticamente va a morir también con esa necesidad. Es triste ver cómo día a día tantas personas mueren, y tantos sobre todo mueren sin fe y sin esperanza, porque no hubo quien, tal vez sí escucharon de Dios, tal vez escucharon que había una iglesia, pero nunca alguien se tomó la oportunidad de hablarles del Señor. Nunca se dio la oportunidad de hablarle a su vecino de lo que Dios estaba haciendo. Y de pronto usted solo lo ve en el periódico, dice, se murió fulano de tal. A veces son noticias feas. Cuando escuchamos de que alguien de la colonia se muere, a veces solo pensamos, vamos a ir a la vela. Pero en vez de pensar en ir a la vela de alguien, deberíamos de pensar en que esa persona necesita conocer del Señor. Esas personas que a veces pasamos alrededor a la par de ellos, quienes incluso a veces vivimos con ellos y no les hablamos del Señor.
Iglesia, Dios no nos ha mandado solo para escuchar del Señor. Dios nos ha mandado para hablar de las maravillas que Él ha hecho. Es lindo venir a la iglesia y escuchar de Dios. Pero Dios nos dio un mandato muy importante, y es predicar el Evangelio. Y de la mano de eso, en Mateo dice todavía algo más profundo. Habla del hecho de discipular. ¿Qué es discipular? Bueno, discipular no solamente veámoslo desde el punto cristiano. Por ejemplo, en lo que son las pandillas, los jóvenes cuando quieren, ellos dicen reclutar, vamos a reclutar a alguien, vienen, lo empiezan a llamar, lo empiezan a unir a sus cosas, lo mandan primero solo a vigilar, le empiezan a dar de la droga que ellos están probando. De pronto vienen y le dicen, mira, aquí somos una familia, no te va a pasar nada, nosotros te vamos a defender, vos sabés. Y lo empiezan a incluir. Y cuando alguien carece de una familia, carece de quien le esté enseñando el amor de Dios, va a creer que esa de verdad es una verdadera familia. Cuando las personas dejan de creer en lo que predicamos aquí en la iglesia, es porque no estamos discipulando. Muchas personas a veces cuando se sale a predicar únicamente piensan en el número de las almas. Dicen, ganamos tantas almas para Cristo. Pero ¿y el cuerpo? ¿Qué de todas aquellas personas que se quedaron con sed de seguir aprendiendo algo nuevo de Dios? ¿Qué de todos aquellos que aceptaron pero no sabían qué hacer después de eso? No solo basta con que le digamos al vecino nuestro, mire, lo invito al culto, y que le diga no. Y cuando venimos acá, ¿usted invitó a alguien? Sí, yo lo invité, pero no quiso venir. No basta con eso. No es suficiente solamente llegar y tocar la puerta. Es más, no es suficiente con traer una vez a una persona aquí a la iglesia. Y si esa persona acepta, no basta con después de eso desprenderse y dejarlo solo. Hay que discipularlo. Siendo honesto, son de las áreas que más nos ha costado como iglesia crecer. Quizás es algo que vale la pena a veces reconocer, porque en un principio la iglesia creció bastante, pero faltó personas que estuvieran discipulando. Y esto porque a veces únicamente pensamos que el trabajo de discipular les corresponde solo a los líderes. Pero esto es algo que todos podemos hacer. Cada padre puede empezar a hacerlo con sus hijos. Puede empezar a enseñarles para comenzar cómo orar. Hay niños que no saben cómo orar. Hay niños que no saben incluso dónde está un libro de la Biblia. Muchos no traen sus Biblias o traen sus Biblias, pero cuando dicen busquemos el libro de Primero de Reyes, y ellos se quedan, ¿y dónde queda eso? Es más, hay jóvenes que ni siquiera saben dónde queda eso. Y a algunos solo les da risa porque saben que es cierto. Falta discipularles, pero también falta que ustedes pongan interés en lo que se comparte aquí. El discipulado es muy importante. Iglesia, debemos de vivir siguiendo al mundo y enseñándoles lo que dice la Biblia. Josué recibió unas órdenes específicas de parte de Dios después de que murió Moisés. Dios le habló sobre la ley, le dijo que la repitiera, que la compartiera de día, de noche, que no se olvidara de ella. Dios quiere que nosotros vivamos igual con lo mismo, que no nos olvidemos de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El siguiente, ser un cuerpo unido
en el que el hombre pueda adorar a Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos dice un poco sobre esto. Y yo se los quiero leer acá a ustedes. Dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. A veces nosotros queremos hacer división. A veces queremos menospreciar a una iglesia porque decimos, esta iglesia aquí, no. Todos aquellos que hemos conocido del Señor y somos parte de la iglesia, no importa si es del templo más humilde que hay en un lugar. Es más, no importa si ellos se congregan en un lugar donde ni siquiera hay un techo. Si en ellos habita la misma fe que nosotros, son nuestros hermanos en Cristo. Nosotros no podemos menospreciar o andar hablando, decir, hay los bautistas, los de la iglesia profética, los del príncipe de paz, los de tal denominación, los del IN, los de allá. No, son nuestros hermanos. En vez de sacar aquellas cosas que quizás pueda hacer que se hagan un poco diferentes, tal vez en aquella iglesia que no tocan todos los instrumentos, no importa. Si vamos a ser salvos por ser hijos del Señor, por lo que Cristo hizo en la cruz, no por la iglesia donde usted se congregue, no por este templo. ¿Sabe? El templo puede ser muy bonito, pero Dios no va a venir a buscar el templo. Dios va a venir a buscar lo que está dentro de nuestros corazones. Y si en nuestros corazones no habita el mismo espíritu, perdóneme, pero quizás van a haber hasta personas que nunca fueron a una iglesia y van a ser salvas. Si no, veamos el ejemplo del hombre que murió al lado de Jesús en la cruz. ¿De qué iglesia era? ¿Cuántas veces se congregó? Diezmaba, se bautizó. Nada de eso. Pero ese día él puso su fe en el Señor. Él sabía que él estaba ahí por justa razón, por ser un ladrón. Pero el que estaba a su lado, ese era el verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que a veces nosotros nos equivocamos. Pensamos que somos los únicos. Y ojo con esto, porque esto a veces también pasa con los ministerios dentro de la iglesia. No, que nosotros somos los mejores porque somos los de la alabanza. No, nosotros somos los mejores porque somos los de Castillo. No, que aquí Explorador es el que manda. Va. No. Le guste o no, no. Es más, pueden haber personas exploradores, Castillo de alabanza, que si no tiene a Cristo en su corazón se queda con todo y la camisa y las insignias. Y usted puede hacer que tenga todo, que tenga todas las camisas del año de Castillo, que sepa tocar todos los instrumentos, que usted tenga que todo haya pasado élite, exploradores, y si es posible se va a 8 campamentos. Pero si en su corazón no habita Cristo, usted y yo no somos de la misma iglesia. Nos congregamos en el mismo templo, pero tenemos diferente Dios. Y eso es algo duro de pensar, porque a veces nosotros creemos, no, es que el hermano es diácono, es pastor, es misionero. No basta con eso. No basta con eso. Yo quisiera decir, ay, qué chivo, me voy a salvar porque voy a ir como misionero. La salvación no es por obras. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Y por eso usted no debe de menospreciar aquel que es bautista, aquel que es de otra denominación, aquel que quizás de un templo pequeñito que vive por su casa, que quizás
hasta se enoja cuando en la noche hacen vigilia y no lo dejan dormir. Si ellos tienen a Cristo en su corazón, se van a salvar. Y gloria a Dios por ellos, que sigan haciendo bulla. Yo sé que a veces es un poco incómodo. A todos nos ha pasado. Pero quizás también cuando usted aquí hacemos la vigilia y se quedan los jóvenes haciendo algún evento, miren, cualquiera de los jóvenes que se quede, hacen bulla. ¿Ya escucharon ahora los exploradores? ¿Vamos a ver exploradores? Hay gente que quizás va a decir, uy, eso. Pero no saben que el hecho de que ellos están gritando de alegría por lo que Dios está haciendo en sus corazones. Y espero que esa sea su razón. Estar alegres de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Entonces nos damos cuenta de que la misión de Dios en este caso es, o de la iglesia, es el hecho de salvar, no importa quién sea. No importa si es salvadoreño, si es estadounidense, si es de China, si es de Corea, si es de cualquier otro lugar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A nuestra iglesia pueden unirse quien sea. Puede unirse a alguien que quizás antes en su vida pasada fue quizás un satánico. Alguien que venga quizás todo tatuado de pies a cabeza. Pero si esa persona al venir acá rinde su corazón al Señor, pertenece a nuestra iglesia. Mire que esto es algo a veces bien difícil de aceptar por muchos en las iglesias. Cuando llega alguien y quiere salir del homosexualismo o del lesbianismo y venir a Cristo, muchas veces es rechazado por la iglesia. Pero Dios no nos manda a rechazar a esas personas, sino a hablarles del amor de Cristo. No podemos nosotros vivir rechazando a alguien porque fue un asesino. No podemos rechazar a alguien porque hizo las cosas malas antes. Porque la Biblia nos dice que ahora en Cristo ellos son nuevas criaturas. Y si aquí quiere venir a alguien que quizás antes estuvo mal, hizo muchas cosas malas, esa es su vida pasada. Dios te dice, ahora empieza algo nuevo para ti. Entonces, Dios espera una iglesia donde todos podamos alabarle. Una vez una persona me preguntó, hermano, ¿y en el cielo qué género se va a tocar? ¿Va a haber reggaetón en el cielo? Ay, hermanos. Esta es una de las preguntas más difíciles que de verdad a veces me han hecho. Porque tampoco quiere decir de que, porque quizás a usted y a mí nos guste que algo más tranquilo. Eso es la voluntad de Dios. Yo conozco personas que les gusta el rock, el reggae, no reggaetón, reggae cristiano. Y he visto incluso personas que con reggaetón han sido ministradas. Yo no me voy a meter a juzgar en base al género, pero yo les puedo decir que en eso van a haber quizás muchas sorpresas cuando todos nos reunamos a alabar al Señor. Porque se van a unir toda tribu, lengua y nación. Van a haber personas que de allá del África, de lugares donde quizás pocos conocieron, solo un misionero se atrevió a meter y les habló de Cristo, y que van a tener una forma bien diferente de alabar al Señor que nosotros. Pero es que la alabanza no consta del templo. Fíjese que cuando la mujer samaritana se le acercó a Jesús, también le revela algo bien importante, porque la mujer samaritana creía que donde los samaritanos se reunían a adorar era el único lugar donde Dios de verdad escuchaba. Y los judíos pensaban que su templo era el único lugar donde de verdad Dios escuchaba. Y aquí venía la pregunta, ¿quién tiene la razón? Y el Señor le dice, vendrá un momento donde ni aquí ni ahí, sino que todos estaremos reunidos alabando al Señor. Va a haber un instante, hermano, donde usted va a estar a la par de aquellos negritos del África alabando al Señor, a la par de árabes, de chinitos,
Y va a ser una gran bendición, va a ser quizás uno de los cultos más lindos cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y toda lengua, tribu y nación estará adorándole a Él. ¿Cómo? No sé, hermanos. Eso pregúnteselo al Señor. Pero sin duda va a ser uno de los cultos más lindos. Por lo cual nunca en nuestra iglesia le queramos menospreciar a otros o no querer incluirles. Vamos a ver más adelante incluso un poco más de por qué de esto. Y aquí viene esto importante. Parte de la misión de la iglesia es ser un canal para el propósito de Dios, de edificar, dice, un cuerpo santo, siendo perfeccionado a la imagen de su Hijo Jesús. Todos nosotros acá debemos de entender que Dios, dentro de los que estamos aquí, el Señor quiere levantar personas que van a estar para servirle en diferentes áreas. Y yo he compartido un poco sobre eso antes, y gracias a Dios por eso. En el caso de Efesios capítulo 4, del 11 al 16, el Señor empieza a denominar dentro de la iglesia el hecho de apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, personas que iban a servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios sigue levantando de entre nosotros personas que nos van a ayudar para conocer más del Señor. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que buscan conocer más de Dios. Dentro de nuestra iglesia tenemos personas que están estudiando, preparándose más con el deseo de enseñar del Señor. Y eso es lindo, porque Dios en su momento les va a levantar a ellos quizás para trabajar en alguna de estas áreas. A lo mejor alguno de ellos va a terminar siendo un misionero, un pastor, un evangelista, un maestro. No lo sé. Pero Dios sigue levantando personas. Y por eso animo a aquellos que todavía están a lo mejor en el bíblico. Hay unos que yo sé que están en la universidad, que siga aprendiendo más del Señor. Porque Dios los va a usar para seguir bendiciendo a su pueblo que está en este lugar. Y reto a los demás a seguir aprendiendo de Dios. Tal vez usted no tiene la oportunidad de ir a un bíblico. Mire, hermano, pero ahora simplemente basta con el hecho de abrir nuestras Biblias. Mira, ahora hay Biblias que, en el caso de las Biblias de estudio, claro, busca una Biblia que sea bastante sana en la doctrina, en cuestión de estudio, para que usted al leerla pueda tener una mejor explicación de lo que se refiere a la palabra y a seguir aprendiendo, edificándose más. Preste atención cada vez que alguien va a venir a compartir. Esto que nosotros estamos compartiendo de la fe que nosotros tenemos como hijos de Dios, yo espero que usted no solo se quede con lo que ve aquí que le compartimos. Son 16 doctrinas básicas de las asambleas de Dios. Y usted puede buscar cada una de ellas, aprender, investigar, porque se supone que eso es en lo que usted cree. Yo le animo a seguirlo haciendo, que no solo se quede con estar aquí en la iglesia. Y el pastor dijo, el predicador dijo, no solo se quede con eso. ¿Qué me dijo la Biblia? ¿Qué había en ella? Eso nos va a ayudar de verdad bastante para entender lo que Dios tiene para nosotros. Regresemos, por favor. En Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 31, habla de que todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y eso es algo importante en el hecho de que entender que a la misma vez Dios, alguno de los que está aquí, Dios los va a poner en algún cargo. Y es normal. Claro, Cristo es la cabeza, pero Dios ha establecido pastores. Y acá en el caso de la iglesia nosotros tenemos diáconos, tenemos líderes de cada ministerio. Y ellos merecen respeto.
Merece respeto el hermano que hace la limpieza. Merece respeto el hermano que lleva los hermanos que llevan los camiones. El que está encargado del centro de esperanza. El que es encargado de los jóvenes, de los niños. Merecen respeto. Dios los ha puesto aquí. Ahora, Dios dice a la misma vez en esta parte que delante de sus ojos todos somos iguales. Para Dios es tan importante Katy como también lo es Mariana. Pero Mariana no canta. ¿Por qué no la han escuchado? Un día la vamos a ver quizás ahí al frente. O en el hecho de comparar, por ejemplo, decir Daniel y mencionar Patty que está allá. Pero es que él es el pastor y que no. Delante de los ojos de Dios somos iguales. La hermosa bebé que ella está cargando aquí y su servidor, somos iguales. Ni uno es más que el otro. Tal vez yo estoy más viejo que ella, pero eso es todo. Delante de los ojos, ella es tan importante como lo soy yo para el Señor. Hay muchos que a veces tenemos el concepto: Dios a mí siempre me escucha, yo soy de sus favoritos. No, hermano, todos somos para Dios muy importantes. Y a veces Dios nos responde porque estamos yendo dentro de su voluntad. Y a veces Dios no nos responde porque no estamos yendo en su voluntad. Eso es todo. Si usted hace las cosas conforme a la voluntad del Señor, Dios le va a responder y va a ser así. Pero si usted está yendo en contra, no es que Dios no lo quiera, es que usted está haciendo las cosas como Dios no quiere que sean, y va a tener que someterse a esto. Por último, hermanos, voy a irme quizás al próximo punto desde esta de Corintios capítulo 12. En esto habla sobre los dones también que Dios quiere que nosotros anhelemos. La Biblia nos habla sobre dones espirituales y otros dones que son para ponerlos en práctica en la iglesia. Dios quiere que todo en nosotros hayan dones. Y muchas veces hay personas que dicen: yo quisiera este don o este otro don para poder servir al Señor. Yo quisiera tener, en el caso de los dones espirituales, el hablar en otras lenguas. Yo quisiera orar por alguien que esté fuera sano. No solo se trata de quererlo, sino de ponerlo al servicio del Señor. Fíjense, hermanos, por ponerles algo sencillo. En la iglesia, en un principio, nosotros regalábamos Biblias casi a todos los que estuvieron aquí desde antes. Quisiera que levantaran las Biblias todos aquellos que aquí se les regaló. Aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Esa aquí se le regaló? No. Vaya. No, esa no. 3 hay aquí. 1, 2, 3. Aquí, 1, 2. 8 Biblias. Se habrán regalado, creo que más de 100 Biblias. Y todavía me estoy quedando bastante corto. ¿Dónde están esas Biblias? Muchas abajo de su cama, si es que todavía existen. Para aquellos que se les dio, algunos nunca se les ha dado, usted siempre ha traído sus Biblias. Gloria a Dios por eso. Pero a muchas personas se les dio la Biblia y no la ocuparon. Muchos también quieren dones espirituales y no quieren ponerlos en práctica. No quieren ir a orar por otra persona. Dios no les va a dar algo que usted no va a ocupar. Dios nos da dones para que nosotros los pongamos al servicio del Señor. Por ejemplo, hay personas, los que están aquí en la alabanza, personas que tienen el don para poder no solamente cantar, sino llevar a las personas a la presencia del Señor. Muchos lo ponen en práctica, pero hay personas de los que están aquí, que me están escuchando, que nunca han venido aquí a cantar porque les da pena. ¿Y quieren que Dios les dé otros dones? No va a pasar eso.
si usted quiere que Dios lo use, empiece a poner en práctica esos dones que usted tiene ahorita escondidos y que no ha querido que nadie se dé cuenta que usted los tiene. Y Dios lo va a bendecir aún con más. Pero entonces, al finalizar esta parte, el Señor dice: ahora quiero mostrarles el mayor de los dones. ¿Cuál es el mayor de los dones? ¿Usted sabe? ¿Sabe cuál es el mayor de los dones? ¿Será hablar en otras lenguas? ¿Será orar por los enfermos? ¿Será predicar? No. Es amar. El amor, el mayor de los dones. Dios quiere que seamos una iglesia que tenga amor y compasión por el mundo. De nada sirve que usted sea bien espiritual, que usted hable en otras lenguas, que usted hasta traduzca las lenguas, que usted cuando ore ponga las manos sobre alguien y hasta se caigan. Eso es importante, pero bíblicamente Jesús dijo: aquí está el mayor de los dones, el más importante, el amor. Dios espera una iglesia que pueda servirle al mundo con amor, que tenga compasión por ellas. Tanto en Salmos como en Gálatas capítulo 2 nos habla de que no nos olvidemos de los pobres. Dios nos habla de que nosotros no podemos olvidarnos de aquellas personas que están en necesidad. Y esto es algo, hermanos, de que debemos de tener mucho cuidado y tener mucha delicadeza en esto, pues Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener un corazón lleno de amor por el prójimo. Y el amor no se va a reflejar a los demás si nosotros no estamos dispuestos a enseñar lo que Jesús ha hecho con nuestras vidas. Como iglesia hemos tenido un gran ejemplo de amor. Y lo digo quizás ahorita con más libertad porque Él no está aquí. Y es de nuestro pastor. Cuando yo empecé a trabajar con él, a mí me fue difícil entender la misión de mi pastor. Porque yo le voy a ser honesto, yo no había visto una iglesia que se preocupara tanto por otras personas. Yo no crecí en una iglesia así. De hecho, no crecí en una iglesia evangélica, pero el punto es, nunca había visto a alguien que tuviera amor por el prójimo. A mí no se me olvida el día que el pastor llegó y nos reunió a los que estábamos como pastores en esa ocasión, estando todavía el templo allá abajo, y con lágrimas en su rostro nos dijo: van a desalojar a toda la gente de Los Héroes. Llorando, pensando dónde va a ir a dormir esa gente. Van a quitarnos la escuela. Tenían una pequeña escuela en Los Héroes antes de que estuviera Osana ahí. Los que son de Los Héroes saben que eso es cierto. Los desalojaron de ese lugar. Y el pastor estaba llorando. Yo le voy a ser franco. Quizás para cualquiera fuera como: ay, pobrecitos. Y a la vez pensar no, pero no tengo dinero, no puedo hacer nada. El pastor no crea que era alguien que tenía dinero para hacer algo en ese instante, porque no lo tenía. Pero empezó a contarle a sus amigos de Estados Unidos lo que estaba pasando aquí. Y Dios les bendijo con un terreno donde cabe el instituto bíblico, donde cabe la escuela y donde cabe comunidad Osana. Porque hubo una persona que entendía lo que Dios le estaba diciendo, en tener amor por su prójimo. Que la misión de la iglesia no es solo predicar la palabra y que muchos se conviertan, sino de llevar amor a aquellos que lo necesitan. Esa es la iglesia que Dios espera que seamos. Una iglesia que se preocupe por su prójimo. Una iglesia que esté dispuesta a amar.
Una iglesia que no mire con indiferencia a aquel que no tiene. En Santiago, capítulo 1, versículo 27, habla de lo que es una verdadera religión. No dice que es la iglesia más, el templo más grande, la iglesia que más diezma. No dice donde hay más misioneros. No dice donde hay más niños o más jóvenes. Sino habla de aquellos que se encargan. En este caso habla de las viudas y los huérfanos. Son pocas las iglesias donde he visto de un pastor que tenga una visión tan linda con madres solteras. Muchos de ustedes que cubren ese papel de viudas, porque ese hombre se murió, nunca volvió a aparecer. Y de aquellos jóvenes que quedan sin padres. Dios nos ha bendecido con mucho, no por ser una iglesia que tenga dinero, sino por una iglesia que quería cumplir la misión de Dios. Y esa iglesia no solo es Pastor Kenton, somos todos nosotros. Yo le dije a Dios cuando yo quería salir como misionero: ayúdame a seguir los pasos de mi pastor. Yo no sé cómo vaya a ser todo allá por Albania, pero yo quiero seguir los pasos que he visto en él. Yo quiero amar al prójimo. Yo quiero servir a aquel que necesita ser servido. No quiero ignorar a aquel que no tiene nada. Quiero ser el pastor de una iglesia que cumpla la misión de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí de verdad queremos ser esa iglesia? Porque muchos aún no lo somos. Muchos aún no tenemos el amor por nuestro prójimo. Muchos aún no tenemos ese verdadero amor por aquellos que necesitan conocer del Señor. Muchos aún vivimos en un cuerpo de Cristo peleados unos con otros. Y Dios no desea eso. Dios desea una iglesia unida, una iglesia que se ame, una iglesia que se apoye los unos con los otros. No solo una iglesia que cante bonito, no solo una iglesia que se vea bonita, sino una iglesia llena de compasión y amor, que predique su palabra, que haga su voluntad, que se someta a Él. Yo quiero que por un instante usted cierre sus ojos. Si dentro de los que está aquí hay alguien que de verdad quiere ser parte de esa iglesia, y para ser parte de esa iglesia usted solo necesita hacer una cosa: entregar su corazón de verdad a Él. Esto no se trata de pertenecer a algún ministerio. Esto se trata de verdad decirle al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quiero someterme a tu voluntad. Quiero que tú seas el rey de mi vida. Y quiero vivir como esa iglesia que quiere tu palabra que yo sea. Si hay alguien que necesita a Jesús como su Salvador, este es el instante. Este es el momento. No espere más. No se conforme con ser miembro de este lugar. No se conforme con ser miembro de la puerta abierta. Sea de los que están inscritos en los cielos, de los que están inscritos en el libro de la vida, aquellos que dieron todo su corazón a Él. Señor Jesús, yo te pido que tú puedas tocar a tu iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia llena de amor, una iglesia que te sirva, una iglesia que haga tu voluntad, que cumpla tu